Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Un enorme saludo a los estudiantes de producción radiofónica de la carrera de comunicación de la Universidad de Piura y un agradecimiento muy especial a su profesor, Erickson Córdoba Navarro, por invitarme a estar con ustedes de esta manera sonora. Me parece que es bastante coherente para, charlar un poco acerca de la producción radiofónica. La cuestión es que la radio, al menos en nuestro país y por lo que podemos observar en el resto del mundo, en esta convergencia con las TIC no está cambiando radicalmente sus características, no está cambiando de personalidad, por así decirlo, como le está pasando al diario y a la tele. Por el contrario, está profundizando muchos de sus rasgos históricos. Si la radio ya era masiva y popular porque era barata y muy accesible, ahora lo es más. Hay más vías para consumir radio. Está internet, están los canales de cable o de televisión digital que retransmiten señales de distintas emisoras. Se puede escuchar a través de dispositivos móviles, por internet o por aire porque hay celulares con sintonizadores FM. Hay más posibilidades de acceder a la radio y al mismo tiempo hay más cosas que la sociedad entiende como radio. Yo hace varios años, 10 años, un poquito menos quizás, empecé a preguntar a mis estudiantes de primer año de la carrera de producción y dirección. Para ustedes, escuchar la radio, una radio online, ¿es escuchar la radio? Para ustedes, hacer radio en una emisora online, ¿es hacer radio? Y cuando empecé a hacer esta pregunta, las respuestas eran categóricamente no. El tiempo pasó y desde hace algunos años la respuesta es categóricamente sí. Las radios online son radio. Si yo pongo una radio que sale solamente por internet, es una radio. Y si hago a través de esa radio, estoy haciendo radio. Y si escucho esa radio, estoy escuchando radio. En algún momento se asociaba la radio con la tecnología. Si sale por el aire, si usa ondas electromagnéticas, si la recibo en un receptor, es radio. Si no, no. Eso me respondían mis primeros estudiantes. Y ahora me están respondiendo, más allá de por dónde se emita y más allá de por dónde se consuma, quizás más vinculado a los formatos y a los contenidos, ahí se hace, me parece, por ahora el link. Entonces ahí sí estamos ante una radio. Y ese fue todo un proceso que hizo la sociedad. Esa misma sociedad que en el año 20 llamaba a 5 personas que estaban armando un medio, los llamaba a los locos de la azotea porque no entendía qué estaban haciendo, no lo podía identificar. Bueno, esa misma sociedad que al principio decía que las radios por internet no eran radio, ahora entendió que sí. Uno podría pensar que hay algunos cambios que se están produciendo en la radio que sí podrían transformar su perfil tradicional. Por ejemplo, la inclusión de la imagen en la radio, que se da de distintas estrategias, de las cuales podemos hablar en otro momento, pero hay varias maneras de incorporar la imagen a la radio. Y sin embargo, nosotros podemos ya tener un criterio o un elemento para darnos cuenta de si estamos ante una radio o no. Aún incluyendo la imagen, sigue siendo radio o no. Y esto tiene que ver con el uso complementario de la imagen. Es decir, si yo puedo entender el mensaje, más allá de que esté viendo o no viendo esa imagen que están transmitiendo por internet, por ejemplo, si yo puedo entender igual el mensaje y no me estoy perdiendo ninguna parte valiosa, es radio. Porque ahí la imagen está siendo usada como un elemento complementario del lenguaje radiofónico. No como en la tele, que la imagen transmite gran parte del contenido que genera el sentido y el entendimiento del discurso. Cuando ustedes usen la imagen en sus producciones radiofónicas, velen, cerciórense que sea un uso complementario y que aquel que no pueda ver o no quiera ver no se pierda parte del mensaje. Ahí están haciendo radio, aunque usen la imagen. Y entonces necesitamos un nuevo perfil de comunicador para que se adapte a este nuevo mapa mediático y a estas nuevas necesidades de estos nuevos medios. Necesidades de realización, sí, pero también de gestión y también de capacitación. Y al menos en nuestro país es muy habitual que los realizadores de medios en algún momento crucen y den clases. Y bueno, necesitamos entonces un nuevo perfil de comunicador / capacitador que pueda responder a estas nuevas necesidades. Producción radiofónica creo que es entonces el dominio de las características de la radio, esas características que están en plena mutación y fortalecimiento, porque son las históricas, profundizadas y quizás alguna que otra debilitada, pero cuando se tratan de limitaciones, por ejemplo, la fugacidad. Históricamente la radio era un medio fugaz, el mensaje radiofónico era efímero, lo que se dijo al aire ya pasó y no hay vuelta atrás, no es como un diario que puedo releerlo. Si no entendí, si me interrumpieron, si dejé. Y sin embargo ahora el programa no termina, porque
porque sí, ya lo que pasó al aire pasó, pero hay maneras de reconsumirlo a través de internet y de las TIC y de un dispositivo móvil al que me puedo bajar los programas o las partes de los programas que yo quiera y ser mi propio programador. Hablaba de la fugacidad que está puesta en cuestión y también la unidireccionalidad, de esto que inventaron los locos de la azotea, que usaron un aparato que era usado en una comunicación bidireccional como es la de los radioaficionados, de uno en uno, y en ese momento lo usaron para una comunicación unidireccional de uno hacia muchos. Bueno, si bien todavía no está del todo desarrollada la manera de obtener la respuesta inmediata de la totalidad de mi audiencia, eso es un feedback. Un feedback no es cuando tengo algún indicio de algún oyente, por un mail, por un comentario en Facebook. Un feedback es cuando tengo una noción representativa de la totalidad de mi audiencia, y eso es algo que me puede dar algo con rigor científico estadístico, una encuesta, el rating. Pero la encuesta viene después, viene con el tiempo. Bueno, las TIC nos están dando la posibilidad de quizás hacer una encuesta en el momento. Habría que ver cómo garantizar que lo estadístico esté respetado para que realmente represente la opinión de la totalidad de mi audiencia. Y hay otras maneras que como mínimo nos dan una idea muy acabada de qué le podría estar quizás pasando en ese momento a mi audiencia. Empieza a armarse el feedback radiofónico, que en la televisión en nuestro país sí existe a través de lo que se llama el minuto a minuto. Un rating que se produce en vivo y que le permite a los realizadores televisivos resolver y reorientar el programa en el momento según la respuesta de la audiencia. Eso en radio no se está haciendo básicamente por una cuestión de recursos económicos. La radio no puede sostener esos estudios que sí puede pagar, esas investigaciones que sí puede pagar la televisión. En cualquier caso, las TIC están poniendo a cuestión esto. En la Argentina, desde el Estado se ha apostado a el impulso del consumo como uno de los motores de la economía, del consumo interno. Esto tiene que ver con distintas maneras de fomentar que la gente compre más. No tiene sentido recorrer las distintas políticas, pero esto lo que produce, lo que termina generando es un mayor acceso a la tecnología. Es decir, más ciudadanos, más habitantes de mi país tienen mayores posibilidades de comprarse celulares inteligentes, televisiones inteligentes, computadoras desde ya. Y esto, lo de las computadoras, complementado con otros programas sociales. En Argentina existe el programa Conectar Igualdad. Conectar Igualdad consiste en la entrega de netbooks a estudiantes de nivel medio en distintos puntos del país. Entonces, ¿qué pasa? Y perdonen que insista tanto con el ejemplo, pero cuando voy al cerro en Tucumán, y estoy hablando de zonas más bien empobrecidas, donde hay bolsones de riqueza, pero lo que más está extendido no es eso. Decía, en ese cerro tucumano hay realizadores radiofónicos que han tenido la posibilidad de comprarse su computadora en cuotas, o hay estudiantes de nivel medio que recibieron una computadora del Estado y que con esos elementos, o que pudiendo comprarse un celular, un smartphone que grabe más o menos dignamente y que entonces ya es utilizado como un grabador digital, tienen entonces acceso a los recursos tecnológicos para realizar radio e incluso para transmitir radio por internet, claro. Entonces esto también tiene que ver con la democratización de la palabra o de la comunicación, porque podemos decir que hay un marco legal que facilita que sectores que estaban impedidos puedan tener su propio medio y por lo tanto difundir su mirada del mundo sobre sus propios temas y los de los demás. Pero si no tienen alcance los recursos que necesitan para hacer la producción diaria, ¿de qué sirve? Había dicho antes que el Estado trataba de dar los fondos y que eso no alcanza. Y acá hay otra cuestión a contemplar, que ya sea la persona más rica de la Argentina o una de las más pobres, tengo más acceso que antes a los recursos tecnológicos necesarios para poder producir radio. ¿Qué es la producción radiofónica entonces? Es el dominio y uso de las características de la radio, de su potencial expresivo que está dado por el lenguaje radiofónico y por otros factores más, y que entonces produciendo contenidos para radio con los recursos de la radio, es decir, no agarro un diario y lo empiezo a leer en el micrófono, eso no es hacer radio. No uso la imagen y le pongo gran parte del contenido, eso no es hacer radio. No agarro un programa de televisión y lo retransmito por radio, eso tampoco es radio, existe, pero no es radio. Entonces, dominar y utilizar la especificidad radiofónica para generar contenidos radiofónicos en el marco de un proyecto comunicacional, ya sea que trabaje en un medio privado con una línea editorial antipopular, o que trabaje en una radio escolar o en un medio comunitario volcado hacia los intereses populares. Yo estoy enmarcado en un proyecto comunicacional, en una línea editorial, afectando ciertos intereses y propugnando otros. La producción
radiofónica o la producción de cualquier otro medio, si no es pensada en ese marco, no tiene sentido. Pensar solamente la cuestión formal, bueno, llamo a ver cómo consigo un número de teléfono, cómo consigo determinado testimonio, cómo me queda mejor esta edición, cómo es más creativa, algo que es absolutamente valioso y que hay que cuidar. Soy un ferviente creyente en la expresividad radiofónica, que al menos en la Argentina está absolutamente subexplotada y no utilizada, y hace años que doy esa pelea. Pero aún contemplando eso, si nosotros, además de pensar qué comunicar y cómo lo comunicamos, no pensamos para qué y para quiénes, bueno, estamos perdidos. Y en ese para quiénes voy más allá de la audiencia, del target. Estoy pensando en qué intereses estamos afectando. Todo hecho comunicacional afecta intereses, por la positiva o por la negativa. Entonces, cuando producimos algo para una radio, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo, en qué contexto estamos y para quién estamos trabajando. Para hacer un trabajo mejor, obviamente, y para decidir cuál es nuestro lugar en el mundo. Por lo tanto, los invito a ustedes a que busquen y encuentren aquello que los representa, tenga o no tenga que ver con los intereses populares. Acá ya es una decisión propia, pero que tiene que ser tomada críticamente, honestamente. Es decir, yo respeto a quien conscientemente decide trabajar en una radio con un discurso xenófobo. No lo comparto, no voy a felicitarlo por su trabajo, no me parece encomiable, pero respeto que haya tomado esa decisión y que la haya asumido. Quizás lo hizo porque coincide con esa línea discursiva, o quizás lo tuvo que hacer porque fue el único trabajo que encontró y necesita mantener a su familia. Pero tomó una decisión a conciencia y se hizo cargo de esa decisión. Lo que no nos puede pasar es, como al menos fue y es todavía bastante habitual en mi país, repetir discursos ajenos que fomentan intereses que no son los míos y que justamente atentan contra los propios. Eso también es parte de la producción radiofónica. Decía, en la Argentina lo que me parece que nos está faltando es seguir apostando, porque esto se está transformando y está cambiando, pero hay que todavía redoblar más la apuesta, por una radio que use sus recursos propios, que no se limite a usar la palabra, que entienda que el lenguaje radiofónico está compuesto por la voz, que incluye, pero que excede a la palabra, por la música, los efectos sonoros y el silencio. Nosotros podemos contar una historia sin usar una sola palabra, usando o no usando la voz, pero sin usar la palabra. Y de hecho mis estudiantes lo hacen todos los años, y así es como se encuentran, como rompen esta falsa creencia de que hacer radio es hablar y de que hacer radio es leer lo que se escribió por un diario o leerlo al aire. No, muchachos, la redacción radiofónica tiene sus propias reglas, y el hacer radio es mucho más que hablar como si hablara por teléfono. El lenguaje radiofónico, los planos, la lateralidad que tiene la FM o la radio por internet, no la M porque es mono, y el uso de los efectos sonoros y de la música y del silencio permiten que en radio podamos hacer con 10 pesos, $1, la guerra de las galaxias. En la radio podemos hacer la guerra de las galaxias y que los oyentes la vean con 0 recursos, con tiempo, esfuerzo, algún dinero, pero con 0 recursos. En la televisión necesitamos cientos de miles, millones para hacer algo así. Esa riqueza expresiva puesta al servicio de un determinado objetivo comunicacional, de un medio privado, de un medio público, de un medio privado sin fines de lucro, escolar, universitario, permite un desarrollo increíble y una riqueza expresiva que va más allá de la comunicación, de la información, porque esa es la otra cuestión. La radio argentina abandonó hace bastante ese camino vinculado a la cultura que habían inaugurado los llamados locos de la azotea, que inauguraron la radiofonía argentina, y algunos creemos que la mundial, transmitiendo una ópera, que uno puede criticar, ¿no? Porque no un tango, bueno, pero un producto cultural al fin. Esa ligazón se fue perdiendo con los años y con el tiempo y con los formatos y con los medios privados, pero está ahí. Pensar qué es la producción radiofónica es cuestionarse todo esto. ¿Qué elementos tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué quiero contar? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Qué contenidos? ¿Qué recursos pongo en juego? ¿Qué formatos? ¿Qué agenda construyo? Estas preguntas son las que debería hacerse un productor o realizador radiofónico, y entre todos empezar a contestarlas, sabiendo que no hay una sola realidad, que hay más de una respuesta válida para una misma situación, y que habrá que ver en cada momento, en ese contexto determinado, qué es lo mejor que se puede hacer con los recursos disponibles, y por sobre todas las cosas, preguntarse qué es lo mejor para quién o para quiénes, para qué intereses que se están poniendo en juego, sabiendo que siempre hay intereses poniéndose en juego, incluso en un radioteatro. Les puedo decir que en la actualidad la mayor parte de la programación radiofónica argentina sigue teniendo el magazine como formato protagónico, que existe
existen los formatos informativos llamados Panorama, Boletín y Flash, que tenemos transmisiones deportivas, más que nada de fútbol, pero que también se relatan otros deportes, que existen transmisiones musicales también, de shows en vivo, y que de a poco empieza a cobrar cada vez más fuerza el formato micro en las radios de aire, y que en las radios totalmente o parcialmente en internet, el micro o el podcast están pisando fuerte, y que seguramente, al menos eso creo yo, los formatos breves son el futuro de la radio, de este proceso de convergencia con las TIC. Bueno, me despido desde Argentina, les dejo un abrazo muy grande, espero que algo de todo esto les haya resultado de utilidad, ya sea que simpaticen con alguno de los posicionamientos que yo he tenido, o que críticamente, esto hay que hacerlo siempre, me hayan escuchado desde otras posiciones ideológicas y que aún desde la disidencia haya enriquecido algo su experiencia como estudiantes de comunicación y como actuales o futuros comunicadores. Los invito a visitar mi web www.taller-radio.com.ar, donde hay distintos recursos y cuestiones que les sean de utilidad. Y desde ya, Erickson, y obviamente a todos ustedes, estudiantes, quedo a su disposición para cualquier otro tipo de interacción que quieran hacer, estos temas que charlamos hoy profundizándolos, o cualquier otra cuestión vinculada a la radio que veo es nuestra pasión en común. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima, ojalá.